Hay un muñequito de trapo, pero le quitaron las piernas, tío. No tiene piernas. Ordenadores desmontados. Mira, aquí tenemos pantallas de tubo, teclados también, típico teclado de Logitech. Me pinta que aquí había como una especie de biblioteca también, ¿no? Y después esto es como la oficina del secretario, la secretaria del inmueble, ¿no? Y este sí se quedó montado tal cual, ¿eh? Windows XP, Fujitsu, Siemens. Como cada domingo, hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de sitios abandonados. Y si eres nuevo por el canal, no olvides suscribirte y así estarás al tanto cuando suba un nuevo vídeo por aquí. Mil gracias a todos por el apoyo y vamos a intentar entre todos superar los 5000 likes para seguir trayendo sitios abandonados tan increíbles como el del día de hoy. Y hoy nos adentraremos en una casa abandonada que se utilizaba como una asociación de vecinos y gracias a la información de un vecino de la zona, sabemos que el lugar está abandonado supuestamente por un conflicto entre los vecinos y la institución pública. Espero que disfruten mucho del vídeo y comenzamos la exploración del día de hoy. ¡Allá vamos! Bueno, gente, ya nos encontramos dentro de la edificación. Voy a intentar hablar un poquito bajo porque cerca al edificio hay casas y no quiero que nos oigan aquí dentro. Y esto es la zona principal, el vestíbulo. Ya estamos viendo desde aquí un ordenador y hay bastantes libros. Pero primero me quiero fijar en estos de aquí. Hay un montón de libros infantiles. Ese no es mi SOP. Cuadernillos Bruño, de la marca Bruño. Guías de restaurantes de Gran Canaria. Me pinta que aquí había como una especie de biblioteca también, ¿no? Puede ser. Porque mira, hay enciclopedias también. Historia Universal Salvat. Enciclopedia de Historia. Diccionario de la Psicología. Y mira, esta la tenía yo en casa y creo que a día de hoy la tengo, ¿eh? La misma, de Grupo Planeta, mira. Tengo la misma en casa, ¿eh? Y esto era que iban por casa a casa tocándote y te vendían los tomos. Cuando no había internet, vaya, básicamente. ¿Qué me dices de esta gorrita? De la época, ¿eh? Años 90 fácil. ¿Ves? Un montón de enciclopedias del mar. Esto es ruso, ¿no? Es como un llavero, creo. Sí, aquí hay cosas mezcladas, ¿no? Sí, una estrella de mar. Hay una foto antigua. Hay una telaraña. Es de alguien escalando. O haciendo la broma. La señora no sé si está haciendo la broma, que está a punto de caerse o se cayó de verdad. ¿Te imaginas? Que habrá sido esta señora, la verdad. La foto se nota que es antigua, ¿eh? Solo por el tono sepia, ¿no? Sí. No tiene fecha. Es donde estaba. Estas son cosas de niños, ¿no? Mira, hay un libro de Hulk, creo que es eso, ¿no? Ese de ahí es de Hulk. Sí. Una novela de Hulk. Colección de nudos marineros. De nudos marineros, Sí. pero no está el nudo dentro, ¿no? Esto es una bandera, creo. Finlandia, ¿no? Está al revés. Ah, no, aquí hay un nudo. Ah, mira, sí. Es lo típico del periódico, ¿no? Lo que te regala el periódico. Por fascículo. Exacto. Me está costando un montón hablar aquí porque está seco el aire de la humedad. Hay un montón de humedad aquí dentro. Y después aquí hay como una botella, no sé para qué tipo de líquidos, pero después arriba está el termo del edificio. Un termo grande, lo que está cortado al agua. Quitaron las llaves del agua caliente y fría. Hay un muñequito de trapo, pero le quitaron las piernas, tío. No tiene piernas. Bueno, muñeca de trapo. Parece una chica, sí. Pobrecita. Se quedó sin piernas. Lo mejor de Isabel Pantoja. Son cassettes. 10 éxitos. Muy españolito, ¿no? Todos son Sí, cassettes. sí, un montón de cintas. Zarzuela. Esos son ópera, ¿no? Sí, la Orquesta Filarmónica. Y mira, hay DVD debajo también. Para aquel lateral. ¿Men in Black estoy viendo? No. ¿Qué película es esa? Ah, no. Sí, sí. Sí, sí. La cantidad de arañas. Yo creo que sí, que todo esto se usaba aquí como una biblioteca, ¿no? Sí. Es posible. Lugar de entretenimiento, a lo mejor así. Sí, del pueblo. Y también lo sé por esto, chicos. Hay un montón de ordenadores desmontados. Mira, aquí tenemos pantallas de tubo. Estos ordenadores usarían Windows XP seguro. Teclados también. Típico teclado de Logitech. Más de banderas y signos náuticos. Puede ser que aquí enseñaban cositas del mar, ¿no? Mira, Mira, todos están aquí. Sí, son todos los tipos de nudos. Y estos son espadas de juguete, ¿no? Estoy viendo una espada ahí, sí. Parece que hay como juguetes y cosas. Está todo como muy mezclado, ¿verdad? Hay una pelota de golf, un vaso de chupito. Mira todas las enciclopedias. Mira la iglesia de Aruca. Sí.
que mucha gente le llama catedral, pero no es una iglesia. Y mira, calendario, tiene fecha, eso es importante. Arriba, míralo ahí, ya lo vi. 2018. Yo empecé en el canal en 2017 con los sitios abandonados. Un añito después esto se abandonó. Preparado para mí, ¿eh? Y mira la pecera. Una pecera antigua ahí también. Yo tenía una parecida para un... ¿Qué tenía yo? Una iguana, cuando era niño. ¿Esto qué es? ¿Un fax? ¿O impresora? Una impresora. Impresora, ¿no? Sí, una LaserJet 1100. Y este sí se quedó montado tal cual, ¿eh? Mira, Windows XP lo que yo decía. Windows XP, Fujifilm, no, Fujitsu, Siemens, Intel 21.4. Con tarjeteros, que se usaba mucho antes. Ah, esto es para desbloquearlo, ¿no? Para iniciar sesión. Metías la tarjeta y tal. Bueno, mira, yo tenía lector DVD incluso. Hay otro sobre la mesa también. ¿Ves? Este tiene el número 2. Yo creo que habían varios, exacto. Sí, sí, hay otro sobre la mesa más. Sí. Sí, yo creo que esto lo usaban como un cibercafé del pueblo, ¿no? Ese tiene más pinta de ser de la época del 95. Sí, se le ve más antiguo. Hay otro. Eso no lo vi. Sí, todos estos eran de instituciones públicas, seguro. Teléfono aquí de ADSL, el modem. Uf, el modem. De los primeros de Telefónica, ¿eh? Y aquí de abajo es el modem. Sí, quita DSL, cuando llegó internet a los hogares en España. O sea, esto tiene muchos años, ¿eh? Por mucho que el calendario sea del 2018. Sí, sí. Puede que esto esté cerrado desde hace mucho tiempo. Y mira, la típica tele para poner las películas, los DVD, para los niños del pueblo. Esto es otro calendario, ¿no? Sí, es otro calendario. De la web de terror, pero no tiene. Está arrancado de aquí. Sí. Y mira esto que puede ser, como un perchero. No sé cómo estará aquí debajo, pero es raro la estructura. Como un biombo o algo. Y mira, aquí dos, ¿cómo se llama esto? Somieres de cama. Raquetas de badminton y tenis. Y ves cómo hay cosas de colegio. Tanto esta silla como aquellas mesas son de instituto. Sí, de entidades públicas, vaya. O sea, que esto será de algún ayuntamiento o algo. Aquí hacían fiestas, sí. Porque estaban las decoraciones por el techo. Mira, palas para la playa. Mira, el extintor. Y mira, aquí hay para tenedores, cubiertos y demás. Para cuando hacían aquí el tenderete, ¿no? Y otro monitor de ordenador. Es lo que más hay. Y supongo que este somier era de estas habitaciones, ¿no? Porque parecen habitaciones bastante amplias. Mira, tienen lavamanos, lo que no tienen... Sí, un poco raro que tengan la mano en el... Pero no tiene la llave. Aquí sí huele mucha humedad. Hay algo ahí. Acceso garaje a la calle. Supongo que tenía una llave en su día, pero ya no la tiene. Aquí otra impresora, ¿no? HP LaserJet. Está amarillenta del tiempo, ¿eh? Debería ser blanca. Y después esto es como la oficina del secretario, la secretaria del inmueble, ¿no? Mira, tiene una agenda aquí del 2002. Del 2003. Esa tenía una anotación ahí. Reparar no sé qué ponía ahí. Sí, hay anotaciones. Claro, antes no existían los móviles como ahora. Son ubicaciones de la isla. Volcán de Tajogay, ¿te ponéis? No, Taconde, volcán de Taconde. Aplicación, no sé qué, suministro, blanco. Son como pedidos o cuatro pares de 16. Sí, son pedidos. 1280 litros. ¿Esto sabes qué puede ser? ¿El nombre de la tienda? No, el barco. Ah, el barco de Naviera Armas, sí. Claro, los armas son volcán de no sé qué. Sí, es el nombre de un barco, volcán de Tacande. Tacande. Pues puede ser, ¿eh? Después lo miramos a ver si. Mira, sí. Sí, No sé sí. qué, sorprendido Valdés por obras del buque situado en Trigo. Qué curioso esto, ¿no? Puede ser que hay que trabajar a alguien de la empresa naviera. El astillero programa actividad con no sé qué. Tal. Sí, sí. Son anotaciones de alguien que trabajaba en un buque de Naviera Armas. Lo más seguro, una compañía, mira, Karima, otro nombre, ¿no? Pesquero, fibra, plástico. Mira, volcán de este es otro volcán de Tauro. Fíjate, también hemos visto más cosas del mar, ¿sabes? Tiene sentido. Sí, claro, Los nudos de marineros. No tiene sentido. Pues le gustaba mucho el mar. Antes de F12, Asticam, Bonanza, pero hacer Bonanza. De la otra compañía. Curioso. Interesante. Sí, mira, además transporte y logística. Del mar. También tiene sentido. Porque esto es como una revista, ¿no? Sí.
Ah, pero tenía después detrás Tiene más publicidad que agenda. que agenda. Esta se parece nuevita. Sí, sí. Y esto es como acuarelas, ¿no? Colorante, bueno. Sí, pero Para pinturas plásticas. Ah, para coger una pintura blanca y hacer. son pinturas al agua, ¿lo ves? Al agua, colorante al agua. Por eso es que habría dentro era algo. Mira, una guía de Madrid. Es un escáner. ¿Sí? Sí, es verdad. Un escáner antiguo. Está dado la vuelta. Cortinas y los palos que hemos leído dentro de la agenda, sí. Ahora vamos uniendo puntos y Sí, va teniendo sentido. Y también la silla del despacho. Pues sí, yo creo que aquí trabajaba alguien del mar, que se dedicaba al mar. Al transporte marítimo o dentro de las compañías de transporte de personas, vaya. Las navieras. Y esta es otra habitación, ¿no? Sí. Bastante interesante. Un sillón. Aquí hace fresquito. ¿Está abierta la ventana? Pues hace más fresco aquí, ¿verdad? Pero porque lo hay y hay plantas directamente. Y tampoco tiene la... ¿Ves? Lo tenían sentenciado de por sí. También que no los usaban. Bueno, eso puede ser del posterior y como si fuera. O lo cerraron para que no volviera bajante aquí. Y fotitos de perros. Perrito y gatito. No sé, esto parece como otra habitación, ¿ves? Que aquí estaría la cama o algo. Los somier que vimos fuera. Sí, sí. ¿Y esto aquí colgado qué es? No, algo que he hecho con niños. Esa es una tetera con una D. A ver si lo cojo. Y Bueno. un cono de helado. Sí, es una tetera y un cono de helado. Ahí se ve bien. Pues qué asco. Esto parece como... Eso es aceite, ¿no? Tiene pinta de aceite. Esto era como una... Mojo verde. ¿O mojo? No sé, tiene aceititos. Puede ser mojo, ¿eh? Mojo que se ha podrido, sí. Sí. La rica salsa canaria. El mojo picón. Esto es como una despensa, ¿eh? Dios, todo el polvo ahí acumulado. Eso es polvo, sí. Esto es una despensa, ¿eh? ¿Ves? Porque aquí hay licor también. Eso es aceite de oliva virgen extra. No tiene ni color el aceite. Sí, color ninguno. ¿El aceite caduca? Pregunta muy seria. No, No debería, ¿no? Pero es que no tiene color de aceite. pero si no está bien guardado, Sí. en buenas condiciones. Se echa a perder. Calculadora. Un dominó. Sí, está todo mezcladito aquí. Un dominó por ahí también. Y ves también cachivaches, rodillos de pintura. No sé, está todo mezclado. Carbón Sí, para asado. pasado. De estos he visto en otros centros de estudios o colegios abandonados. Esto lo daba al periódico. Eran VHS cintas para ver el patrimonio de Canarias. Volando sobre Canarias. ¿Y eso qué es? Un archivador, ¿no? Sí. Mira, más libretas por aquí. 2006. Estoy leyéndolo al revés. 2008-2009, agenda escolar. Mira, eso es cosas de política, ¿no? La intersindical. Set de maquillajes para niños también. No sé, muy mezclado todo. Y estos eran datos y nombres propios de la gente que estaba aquí, seguro. Tiene pinta. Y aquí hay como un armario donde tenían azúcar y sal. Y también tienen como una ollita con agujeros debajo. Y eso es para hacer castañas asadas. Cuando son los finados aquí en Canarias, que es Halloween, en otros países pues se hacen muchas castañitas asadas ahí dentro. Como una fiesta popular, ¿no? Y se comen las castañitas asadas. Estos son los baños llanos, sí. Hay un montón de telarañas. Está bien. Pero ves, aquí sí está la llave. Yo creo que aquí ellos no tenían grifo y ya está directamente. Sí, puede ser. Y el váter con su fregona, que el váter no tiene agua. Y una pequeña cortina para que no te vieran de fuera, obviamente. Hay dos baños, ¿no? Sí, porque Será el de varón y el de mujeres. este está adaptado. Ah, para menos válido, sí, tienen la barandilla. Típico papel ahí pegado de no tirar papel al VC. Sí. Y aquí queda, mira, un cerrojo de puerta, una brocha. Supongo que desinfectante, ¿no? Pero mira los hongos aquí, como un montón de hongos aquí dentro ya. De estar cerrado esto, la humedad y demás. Algo me da. Sí, esto es para tener aquí la silla de ruedas y poder pasar sin problema. Y eso es como un letrero, ¿no? Sí, tiene pinta de cartel. Sí, que tenía el cartel delante y se alumbraba. Sí, que estaría por fuera. Lo que me llama la atención es esto de la edificación. Toda esta mampara cristalera, sí. Sí, bueno, separa la zona de los baños de la zona de estar, digamos. Sí, porque no es que sea muy grande. También llama la atención que tuviera, seguro que por ley, luces de emergencia. Al Sí, ser algo claro, público, claro, como los sí. colegios.
Y hasta aquí la exploración del día de hoy, y si te ha gustado el vídeo, de corazón agradezco muchísimo que dejes tu like, te suscribas al canal y comentas la mejor parte del vídeo para así ser saludado al final de uno de mis vídeos. Es un sitio bastante curioso y quiero estar al tanto de todos vuestros comentarios. Y vamos a intentar entre todos superar esos 5000 likes para que el vídeo llegue a mucha más gente. Muchísimas gracias por el apoyo. Y con respecto al pasado vídeo del canal, quiero mandar un saludo a Violeta Zamora, Buchón Chops, Kireg 955, Pero Pinedo Muro, Cristian Lafón, María Borunda, para Robinson Rodríguez y para Natalia y David, que me saludan desde Argentina. Y también recuerda que en la descripción del vídeo tienes todas mis redes sociales. Sígueme por todas ellas para estar al tanto de mi día a día, y también agradecer a todos los miembros del canal que salen en pantalla. Si tú también quieres ser miembro, debajo de este vídeo tendrás el botón para unirte como miembro y apoyarme mes a mes. Mil gracias a todos por el apoyo y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo de Sitios Abandonados. ¡Hasta otra!